Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, gracias por acompañarnos. Me presento. Soy Martín Font, soy el director de Comunicación y Educación Ambiental de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y es un verdadero placer para mí estar juntos nuevamente en estas charlas de educación ambiental que venimos desarrollando durante todo el año, siempre con el acompañamiento de Santander, a quienes les agradecemos enormemente por acompañarnos. Vemos que son varios ya por ahí que se están sumando y aprovechamos ya para saludar a Erika desde Mar del Plata y a Machivia desde Esperanza Santa Fe. Nada, pedirles a todos que nos vayan contando también desde dónde nos ven, que es una manera, aunque sea, de conocerlos, aunque sea un poquito, en esta lógica de charlas virtuales que ya desde el año pasado venimos desarrollando, y que hoy nos va a tener ocupándonos un tema tan clave como es la biodiversidad. Como siempre les digo, yo, mi rol hoy es meramente de presentador. La verdadera protagonista de esto va a ser Soledad Moreno, que es parte del equipo de educación ambiental de Vida Silvestre y que siempre nos acompaña en esta clase de charlas y demás, así que le damos la bienvenida a Sole, mientras le cuento también a Sole que también está Rita desde Formosa, está Ariel desde Carmen de Patagones, y demás, así que nada, bienvenidos a todos, y nada, bienvenida Sole, ¿cómo estás? Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de primavera, que está el sol, que está re lindo, hace calor. Así que bueno, la idea es que compartamos un ratito hablando sobre la biodiversidad sobre todo de nuestro país, conociendo apenas un poquito, pero empezando a conocer la riqueza que hay en nuestro país. Pero bueno, la idea primero, antes de empezar, es que nos conozcamos un poquito más y presentarles al oso hormiguero, al yurumí, y un poco qué hacemos y quiénes somos desde Vida Silvestre. Van a ver ahí una placa donde está como protagonista el oso hormiguero, o a quien también llamamos yurumí, que es nuestro emblema. Y bueno, nosotros somos una fundación que ya hace más de 40 años que trabaja en el país por la conservación justamente de la diversidad. El lugar físico, diríamos, donde trabajamos son en dos oficinas, en Buenos Aires y otra en Puerto Iguazú. Y dada que tenemos un país muy diverso, muy biodiverso, con muchas ecorregiones, se han, diríamos, elegido algunas ecorregiones que se consideran hoy por hoy, en este momento, como prioritarias para poder tener objetivos y metas de trabajo de conservación, que van a ver ahí, que son Gran Chaco, Selva Paranaense, Pampas, mares y costas, Antártida y océanos australes. Y por último, también para que nos conozcan un poco más, muchas veces van a ver asociado al osito panda, también es muy conocido, que es la WWF, la Organización Mundial de la Conservación, de quienes estamos asociados ya hace muchos años y se trabaja, diríamos, de manera conjunta. Así que bueno, presentados, la idea es empezar ya a meternos en la temática de la biodiversidad y de la biodiversidad desde la mirada de la educación ambiental, ¿no? A ver la siguiente. Consideramos que la biodiversidad como sustento de vida, como riqueza y sustento de toda la vida en el planeta, es un eje central en la educación ambiental. Pero sí vale aclarar que la educación ambiental, o cuando hablamos de educación ambiental, no solo hablamos de naturaleza para trabajar en o por la naturaleza. Por lo general es una de las primeras instancias que se toma y se la toma como prioridad, pero no es la única, diríamos, disciplina o subdisciplina o rama con la que se hace foco cuando se habla de educación ambiental. Me parece importante poder aclarar que la educación ambiental es mucho más integral, es mucho más abarcativa. Podemos hablar de educación ambiental para la salud, para el consumo, educación ambiental en valores, y educación ambiental en la naturaleza, educación ambiental a través de distintos medios de comunicación, o como por ejemplo puede ser el arte, educación ambiental para el arte, y justamente la que hoy vamos a hacer más foco y en la que creemos que es que son uno de los ejes centrales, que tiene que ver con la naturaleza, o en este caso la biodiversidad puntualmente. Y para ya meternos un poquito en la biodiversidad, primero nos gustaría conceptualizar un poco, para que estemos todos, diríamos, en sintonía con una misma definición. Vamos a ver en la siguiente placa un poco la definición de biodiversidad. La definición que nos sale a todos cuando pensamos en la palabrita biodiversidad es diversidad de vida. Es lo primero que nos surge y es correcto.
es la definición correcta, pero si empezamos a desmenuzar un poquito esa diversidad de vida, ¿de qué se tratará? Y ahí vamos a ver un concepto mucho más amplio y mucho más integral y abarcativo, y que tiene que ver con la diversidad de especies de plantas, de animales, de hongos, que a veces nos olvidamos de los hongos, que es otra categoría, de los microorganismos que viven en un espacio determinado, y también vamos a tener en cuenta su variabilidad genética y los ecosistemas en los cuales están e interactúan todas estas especies. Y también los paisajes o las regiones donde se ubican estos ecosistemas. Vamos a ver distintas de categorías, vamos desde individuo hasta diríamos, paisaje, región, ¿sí? Lo que a veces uno puede nombrar, o se acuerda cuando iba al colegio, de lo que decíamos biomas, o hoy más específico en nuestro país hablamos de ecorregiones. Entonces ahí vamos a ver las distintas categorías. Cuando hablamos de biodiversidad, no nos quedamos solos con las plantas y los animales, sino es mucho más integral y abarcativo y tiene distintos niveles de estudio, podríamos decir. Así que bueno, ahí empezamos definiendo qué es biodiversidad y arrancamos entonces a hablar un poquito más de por qué es importante hablar de biodiversidad. En este caso, pensemos, ¿se puede perder la biodiversidad? De alguna manera, se puede perder naturalmente, pero también se puede perder por acciones que tienen que ver con nuestro accionar o con nuestro desarrollo, con el desarrollo directamente del hombre. Y ahí vamos a ver algunas causas. Por ejemplo, pérdida y degradación de hábitat. Por ejemplo, la expansión de la frontera agropecuaria sobre áreas naturales, sobre bosques naturales o distintos tipos de ecosistemas naturales, eso puede ser que degrade, se pierda y se degrade el hábitat y por consecuencia, en forma directa o también indirecta, la biodiversidad que estaba asociada a ese ecosistema. Otro puede ser la expansión de las ciudades, por ejemplo, cuando se hacen rutas y quedan desconectadas dos ambientes, un ecosistema queda desconectado por una ruta que pasa en el medio, la expansión de las ciudades para construir casas, el equipamiento que se necesita sin una planificación previa sobre un hábitat determinado. Y así podemos seguir nombrando muchos más ejemplos. Especies invasoras y enfermedades. Hay muchas especies que llegan a nuestro país de diferentes formas, naturales o traídas por el hombre, y cuando hablamos de traídas por el hombre puede ser en forma accidental o en forma ya, diríamos, con un objetivo concreto, ¿sí? Esas especies exóticas que ingresan a nuestro país se pueden convertir en invasoras, ¿sí? No todas las especies exóticas son invasoras, pero hay muchas que diríamos que se habitúan, encuentran alimento, encuentran un hábitat para vivir en el espacio que han sido introducidas, se empiezan a reproducir sin ningún tipo de predador que pueda controlar su población y se convierten en invasoras. Y al convertirse en invasoras pueden afectar a la fauna o a la flora nativa de diferentes maneras. Especies invasoras, ¿cómo pueden ingresar? Para dar algunos ejemplos, puede ser una de las características que se solía dar más antes, ahora está más controlado, era a través del agua de lastre de los barcos, que venían gran cantidad por ejemplo, de larvas, sobre todo. Acá en Argentina ha ingresado, un ejemplo es el mejillón dorado, que ingresó a través del agua de lastre. El agua de lastre es el agua que tienen los barcos y que necesitan para estabilizarse, y esa agua que venía de otro puerto, cuando llegaba, por ejemplo, a nuestro país, se descargaba en puerto. Entonces esa agua contenía, por ejemplo, gran cantidad de semillas o larvas, que se quedaban ahí, y si se daban las condiciones se podían reproducir, como se dio con el mejillón dorado. Esto ya hoy en día está mucho más regulado para que no pase de esa manera. Otras especies, algunas, como dije antes, el hombre las puede introducir ya con una intención. Una intención puede ser ornamental, como por ejemplo, hay unas ardillas que están acá en Buenos Aires, que tienen la panza colorada, el vientre colorado, que las trajo un señor porque les recordaba a cuando él vivía en Bélgica, y por una cuestión de recuerdo, de recrear de alguna manera un paisaje que él tenía en su memoria, trajo esas ardillas, y hoy por hoy son un gran problema porque se han reproducido y han invadido, diríamos, el lugar, y hay que tomar medidas para poder controlar a esta especie. Y así podemos dar un montón de ejemplos. En nuestro país hay una gran cantidad de listado de especies. También hablamos de flora, como por ejemplo la rosa mosqueta, se me ocurre ahora, que también nosotros comemos mermelada y es muy conocida por nosotros, pero que también es una invasora y traída por el hombre, diríamos. Para pasar a la siguiente, vamos a hablar, por ejemplo, de sobreexplotación de especies.
Eso tiene que ver con el consumo que nosotros hacemos de diferentes especies, por ejemplo en la pesca, y por ejemplo cuando no se respetan los momentos de veda, y se explota la especie más allá de la capacidad que tiene esta especie para poder regenerarse. O cuando, por ejemplo, la caza, cuando se cazan, se practica la caza con distintos tipos de especies, por ejemplo, de mamíferos, entre otros. Contaminación, la contaminación que se puede dar en los ambientes y que puede afectar directa o indirectamente a las especies y a nosotros mismos, afectando a toda la biodiversidad. Se me ocurre ahora, por ejemplo, la basura plástica en el mar, algo muy tangible y que podemos observar a través de una foto y demás, donde los plásticos que navegan por el mar o por los ríos afectan directamente a la fauna del lugar. Una mancha de petróleo o de algún químico que se dé en el mar, por ejemplo, o en algún lugar en la tierra y pueda contaminar el lugar y afectar a la biodiversidad. Y por último, algo que es más tal vez global hoy por hoy, lo que estoy diciendo antes son cosas puntuales que se pueden dar en lugares, en hábitats puntuales a nivel país o a nivel región, y hay otra problemática que nos engloba a todos y que tiene que ver con el cambio climático y por consiguiente el cambio de temperatura, y este cambio de temperatura que tal vez para nosotros no lo llegamos a ver directamente, para las especies un centígrado más, un centígrado más de temperatura puede afectar su reproducción, las rutas migratorias, puede afectar realmente la vida y el ciclo de vida de distintas especies. Así que acá tenemos un combo de cómo se puede perder la biodiversidad por la acción directa o indirecta del desarrollo del hombre. Y ahora vamos a ir un poco entrando en otra pregunta, empezar a pensar ¿por qué entonces conservar? ¿Por qué conservar la biodiversidad? ¿Por qué cuidar la biodiversidad? Hay muchos motivos. Podemos ir a algunos motivos que tienen que ver más con lo biológico y ecológico, que es un poco tal vez lo que veníamos hablando ahora y que tiene que ver con el rol que cumplen las distintas especies en la naturaleza. Podemos pensar en una red trófica, podemos pensar en las relaciones interespecíficas, el rol que cumple cada una de las especies, todas las especies en la naturaleza. Entonces, un motivo biológico y ecológico ya tendría que ser, diríamos, uno de los primeros y uno de los únicos que nos dé la pauta de que tenemos que conservar. Pero podemos ir y nombrar otros motivos, pero tal vez este no nos alcanza. Entonces, bueno, podemos ir a otros motivos, y tal vez algún motivo era el siguiente. ¿Cuál era? El siguiente motivo, que tiene que ver más directamente con nuestro interés, un interés más basado en la mirada del hombre y el desarrollo económico del hombre, que es el motivo económico. Entonces, ¿por qué conservar? Por ejemplo, porque a través de la biodiversidad, de la fauna y la flora, podemos tener esparcimiento a través del turismo, podemos tener energía a través de los recursos que nos brinda la naturaleza, como el sol, la biomasa, la energía del viento, de los mares, etc. Podemos obtener la energía que necesitamos. Podemos obtener distintos recursos, por ejemplo, la lana a través de la vicuña, de las ovejas, de otras especies. Podemos obtener semillas para obtener alimento, como por ejemplo la harina. Entonces, a través hay mucho, la biodiversidad nos da gran cantidad de bienes y servicios que desde una mirada económica nos puede hacer pensar de que es importante conservar la biodiversidad. Pero podemos seguir abarcando otros motivos. Podremos hablar de un motivo cultural, por ejemplo. Ahí damos un ejemplo que tiene que ver acá, no todos los que están acompañándonos son de Buenos Aires, pero pueden haber escuchado hablar del partido de Tigre, del partido de Tigre, o del municipio de Tigre, de por qué se llama municipio de Tigre. Si uno se remonta y empieza a ver hacia atrás, va a ver que antiguamente uno de nuestros felinos, uno de los felinos sudamericanos que tenemos, el yaguareté, que ahí van a ver una foto, se extendía hasta este territorio. Ahora, lo vemos más en el norte, en Misiones, por ejemplo, donde hay una de las poblaciones más importantes, pero antiguamente la población de este felino se extendía hasta estas tierras. Por eso, uno de los motivos de que le han puesto partido de Tigre es por ese. Otro que podemos también, cada uno desde el lugar que están, veo que están en Mar del Plata, en Misiones, en Santa Fe,
los están acompañando desde diferentes puntos de nuestro país, pueden indagar un poco en los escudos de sus provincias. Por lo general van a ver que hay algún árbol o algún animal que si ponemos a empezar a indagar, pueden ser un árbol que dice, este árbol de no lo conozco, ¿qué árbol es? ¿Por qué el escudo de mi provincia tiene este árbol? Y si se ponen a indagar, tal vez porque era un árbol nativo que antiguamente predominaba en esas tierras, y hoy tal vez no se ve tanto. En muchos de los escudos se suele ver este tipo de cosas. Entonces ahí tenemos otro motivo, que es el cultural, y nos queda algún otro, si queremos, todavía tenemos dudas de por qué conservar, podemos abarcar algún otro motivo, por ejemplo, a ver la siguiente, creo que ahí queda un motivo más, pero hay una siguiente esto es solo para deleitarnos, y conocer... También para que te tomes una pausa, Sole, digo, me parece que es clave esto, ¿no? Por si faltasen motivos, en base a todos los que ya viniste hablando y demás, digo, ya la belleza de estas imágenes me parece que alcanza por sí sola, pero bueno, lamentablemente sabemos que a veces no alcanza. Tal cual. Acá es como para conocer, pueden poner en el chat si conocen algunas de estas especies, pero son todas especies nativas que se pueden encontrar de sur a norte en nuestro país. El azul, el que está arriba, color azul, es un guacamayo o azul, o jacinto también le dicen. El ave que es toda blanca es el pájaro campana, que está en Misiones. A ver, abajo de todo hay otra ave que se llama... se me fue el nombre, perdón. El macatoviano. El macatoviano. El macatoviano, que se encuentra en el sur, es una especie endémica en peligro crítico de extinción, porque se la encuentra en poquitos lugares de nuestro país. Al lado... Rita, Sole, te cuento que Rita nos habla que está viendo el chetapá de collar, que Machivia nos dice el gato montés, el yacaré. Bien, es un ocelote ese, pero bueno, es un felino chiquito, sí, parecido. Y también nos comentan el ciervo de las pampas, que es el venado de las pampas. Exacto. También lo podemos ver. Exacto, ahí tenemos un yacaré, un ñandú, o puede ser un choique, que es un poquito más petizo. Así que tenemos acá una gran variedad. Acá solo tenemos reptiles y mamíferos, aves, y ahí abajo hay un anfibio. Pero bueno, esto es un poquitito de lo que podemos llegar a encontrar en nuestro país o en Sudamérica. Y creo que nos quedaba un motivo más, el último, de todos estos motivos, que tiene que ver con el motivo ético. Tienen el mismo derecho de estar en la naturaleza y de ser parte de la naturaleza que nosotros, o más que nosotros, porque muchas de estas especies estaban desde antes que nosotros, nos anteceden a todos nosotros en la evolución. Así que hay un motivo mucho más que ético para que sigan estando. Y ahí para explicar un poco por qué pusimos ahí el venado de las pampas, iban a ver un mapa al lado de Argentina con distintos colores. Eso es para que vean la distribución que tenía antiguamente, la amplitud de su distribución, y el color marrón más fuerte que está ahí, lo van a ver en Buenos Aires, y después hay un puntito también más a la izquierda, eso es la distribución actual. Van a ver cómo el color naranja, el color verde, se extendía en gran parte de nuestro país, el venado, y ahora se fue reduciendo su población a un lugar muy pequeño. Lo mismo pasa con el macá ya de por sí tenía una distribución pequeña porque es endémica, pero se extendía en diferentes lagos y lagunas del sur de nuestro país, y cada vez más van quedando pequeñísimas poblaciones en algunos de esos lagos patagónicos. Digo, el motivo ético ya debiera ser más que suficiente, ¿no? En algún punto, pero bueno, por si no es suficiente, como lamentablemente sabemos que no es suficiente, usted ahí sobre un montón de otros motivos, nada, de por qué conservar nuestra biodiversidad. Exactamente, exactamente. Y bueno, seguimos un poquito más, a ver. Pero, siguen habiendo motivos. Faltaban más, mirá. Motivo científico. Muchos de los remedios que tomamos nosotros tienen que ver con el conocimiento científico. La naturaleza es una gran biblioteca para todos nosotros por el conocimiento que nos da para poder hacer distintos medicamentos o avances tecnológicos, conocer la genética de nosotros, la evolución de todas las especies. Ahí tenemos también paneles solares que tienen que ver con la energía, con el servicio energético que nos puede proveer la naturaleza, la divulgación la importancia de la divulgación y la transmisión de este conocimiento,
por ejemplo, muchos antiguos pobladores, o pobladores originarios, perdón, de nuestro país tienen un gran conocimiento medicinal de las plantas de nuestro país, que es muy importante que se siga manteniendo y que se siga divulgando de generación en generación. Por eso es muy importante. Perdón, Sole, acá déjame sumar algo, que Rita nos comenta, hace un par de comentarios relacionados con la necesidad de educador al poblador, de educar, perdón, al poblador, de enseñar estos motivos, de cómo la educación es un motor para salvar a las especies. Macchivia nos dice lo mismo, y demás, y nada, y nos gusta que ellas mismas también traigan esto, porque es un poco también la idea de esta charla, ¿no? La idea de empezar a contar, de empezar a multiplicar quienes puedan comentar estos motivos y entenderlos, y que seamos cada vez más. Exactamente, la idea es que también poder ser entre todos multiplicadores de este conocimiento, para poder transmitirlo en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, de alguna manera. Son muchos motivos y tal vez algunos nos toquen más algún motivo que otro, puede ser, entonces está bueno poder ir transmitiéndolos. A ver la siguiente. Y acá uno de los grandes motivos, y cuál es la principal amenaza que tiene hoy por hoy la biodiversidad. Una de las grandes amenazas. Ahí van a ver unas 5 especies, son todos mamíferos, todos de nuestro país o de Sudamérica. No sé si se animan a poner el nombre de las especies, si conocen a las 5 especies que están ahí. ¿Me dejás, Sole, invitar a todos los que están viendo esta charla, no solo a que comenten estas preguntas que hace Sole, sino también a que estén atentos, porque en un ratito los vamos a necesitar que estén pilas, que estén activos, porque tenemos un juego para hacerles, y esto es apenas como una pequeña introducción que les está haciendo Sole al invitarlos a comentar sobre cuáles son estas especies que ahí vemos en pantalla, y te digo que ya tenemos algunas respuestas. Por ejemplo, nos hablan del aguaraguazú, nos hablan del oso hormiguero, nos hablan del tatu carreta, del oso de anteojos, del surumí, del aguaraguazú. Bueno, varios encontraron a varios, ¿no? Un montón, re bien, creo que faltó el quimilero. Bien, re bien. Estudiaron todos antes de venir. Una de las principales amenazas tiene que ver por lo general con el desconocimiento que tenemos de nuestra fauna nativa, de nuestra fauna y de nuestra flora nativa. Por lo general, cuando vemos imágenes de animales de otros países, al toque sabemos, tanto un adulto como un niño, enseguida sabe de qué se trata, de qué especie se trata. Pero cuando nos ponen algunas de estas imágenes nos quedamos, porque por lo general no son tan vistas desde la tele, desde los cuentos que leemos, desde distintas formas de comunicación. Por lo general no vemos imágenes de estos animales, y sí vemos imágenes de otros animales que son mucho más característicos. Entonces hace que tengamos un gran desconocimiento de nuestra fauna nativa, y ese desconocimiento hace que no nos podamos acercar, hay una frase muy conocida, pero que tiene que ver con el poder querer para poder conservar, el poder querer el poder acercarse, el poder conocer, te va a permitir luego poder cuidar. Yo cuido aquello que conozco, ¿no? Entonces, el poder empezar a acercarnos a nuestra fauna nativa, empezar a conocerla y saber lo que pasa, también es importante para poder acercarnos y empezar a darle valor, el valor que tiene realmente. ¿Y qué pasa cuando desaparecen las especies? ¿Qué pasa cuando empieza a desaparecer especies puntuales, o la biodiversidad en general empieza a reducirse? Decimos que la naturaleza es un gran centro comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como una farmacia, es como una verdulería, es como una frutería, es como una carnicería, una mueblería, como tiendas de todo tipo. O sea, desde la naturaleza podemos obtener gran cantidad de bienes y servicios, lo que llamamos servicios ecosistémicos, pero que son bienes y servicios que nos brindan el desarrollo de vida que tenemos hoy. Si se ponen a pensar y a observar a su alrededor todo lo que tienen ahora cerca en su casa, desde su ropa, la mesa, la computadora, el celular, y si se ponen a pensar en los elementos que conforman esos materiales, todo proviene de la naturaleza, todo, de forma directa o en forma tal vez más manufacturada, diríamos, pero todo inicialmente provino de una materia prima que era de la naturaleza.
Así que es fundamental poder cuidar la biodiversidad para poder seguir también manteniendo estos servicios ecosistémicos y poder tener también, por ende, estos bienes y servicios que nos provee la naturaleza. Y acá un poquito para empezar a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para empezar como a amigarnos o acercarnos o a reencontrarnos con esta naturaleza? Para poder, ya dijimos, una de las causas era el desconocimiento, entonces una forma de empezar a conocer la biodiversidad y empezar a conocer la biodiversidad que tengo cerca de mi casa, ¿sí? Está bueno, obviamente, conocer la biodiversidad en general de todo el país, aquel que tiene la posibilidad de hacer turismo y ir a conocer, es algo grandioso y súper interesante, pero primero y principal, está bueno empezar a indagar qué tengo cerca, qué está cerca del lugar donde yo vivo. Entonces empezar a indagar en parques, en plazas, en reservas. Cada vez, por suerte, hay más reservas, reservas privadas o reservas que pueden ser municipales o provinciales, pero por lo general se empiezan a indagar en sus ciudades, en los lugares donde viven, pueden empezar a encontrar áreas naturales protegidas que podemos ir a visitar y observar aves, a pasar un día de tranquilidad en contacto con la naturaleza y conectarnos con la naturaleza. Me dejás, Sole, relacionado con eso que estás comentando, y esto de lo bueno que es conocer la biodiversidad que nos rodea, y de no necesitar alejarnos tanto para encontrar biodiversidad, hacerles una invitación a todos los que nos están viendo. Perdón, esto no lo habíamos hablado previamente, pero se me acaba de ocurrir. Digo, quería contarles que este fin de semana, del 21 al 25 de octubre, estamos impulsando una iniciativa que se llama la Gran Biobúsqueda del Sur, que después, para conocer un poquito más, pueden entrar en nuestras redes sociales y ahí investigar, que tenemos ahí un montón de info, pero que básicamente lo que hace es invitar a todos a que del 21 al 25 de octubre salgan a conocer la naturaleza que los rodea y puedan registrarla a través de una herramienta de ciencia ciudadana que tenemos que se llama Argentinat. Le pido a Lore, les cuento, Lore está ahí atrás de todo esto, ayudándonos y dándonos una mano, y es la que les contesta en el chat del video y demás. Te pido, Lore, si podés, que pongas ahí el chat a Argentinat para que quienes quieran lo puedan hacer. Básicamente, Argentinat es una herramienta de ciencia ciudadana relacionada con la naturaleza, y este fin de semana, como les decía, del 21 al 25, nos encantaría que nos acompañen a conocer un poco más de la biodiversidad que nos rodea, ya sea en reservas, como lo que estaba contando Sole, o en espacios naturales que puedan tener cerca. Y perdón, Sole, por esta interrupción en la que me colé un poquito. Está perfecto. Mira, ahí creo que hay una siguiente, en esta misma placa, hay un dato, me parece. Ahí van a ver, para los que viven en Buenos Aires, hay unas 46 reservas y áreas naturales urbanas. Hay una gran cantidad. Esto, bueno, estamos justamente dando un ejemplo muy chiquito en cuanto a Buenos Aires, pero van a ver que en Buenos Aires hay una gran cantidad hoy por hoy de áreas naturales de diferentes categorías y con diferentes tipos de servicios, podríamos decir, o infraestructura para poder uno ir. No todas tienen la misma categoría, pero hay 46 áreas naturales dentro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y otras herramientas que podemos... perdón, ya me estaba adelantando. Acá los que les contaba Martín hace un ratito, que les vamos a proponer para jugar un ratito y distendernos un ratito, en esto de salir a conocer plazas, parques, áreas naturales, a salir a caminar por el barrio, por nuestra ciudad, vamos a ver si agudizamos nuestros sentidos, que podemos empezar a encontrar rastros que nos dejan la biodiversidad. Y acá les ponemos el primero. ¿Pueden encontrar qué rastro hay en esa foto? Básicamente lo que está bueno, y un poco sumando a esto que decía Sol y demás, hay una cuestión de agudizar la vista, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a caminar, si vivimos sobre todo en grandes ciudades y demás, y no nos damos cuenta de la enorme cantidad de naturaleza que nos rodea. Y nada, y está bueno que lo tengamos presente, que lo veamos, y que empecemos a mirar un poquito más eso, porque es también una lógica como la que comentaba Sole antes, ¿no? Digo, conocer para valorar. Entonces, si no, es bastante complejo valorarlo si no lo conocemos. Y una forma de conocerlo justamente es verlo. Y a veces pasamos en nuestra vida muchas veces agitada sin mirar
o sin ver, en realidad. Y nada, y a veces se nos escapa, y te digo, Sole, que ya tenemos varios que me parece que lo están viendo, te diré. Mira, por ejemplo, tenemos a Soledad, a Graciela, a Florencia y a Maquivia, que nos dicen que hay un nido. Y de hecho nos dicen que hay un nido de hornero. Bien, más específico. Ahí hay una estatua en alguna plaza, y si observamos, muy bien, hay un nido, en este caso un nido de barro, que hacen los horneros. Ahí lo pueden ver bien. Igual déjame sumar algo que dice Leonardo respecto a esto de encontrar rastros también. Leonardo también ve materia fecal en la frente de Taras Shevchenko. No sé si es materia fecal, pero está bueno también. Eso también claramente es un rastro, ¿no? Digo, un rastro de biodiversidad, y vale, digamos, como respuesta también válida. Sí, sí, los rastros pueden ser, obviamente los nidos, plumas, pueden ser, bueno, Claro. la materia fecal también. Y después también empezar a agudizar no solo nuestra vista, sino también el escuchar. Podemos escuchar el sonido de las aves, y si nos quedamos un ratito escuchando podemos diferenciar. Tal vez no sabemos la especie, y a veces llega un punto que tampoco es lo más importante saber cuál es la especie. Esa sería, si nos interesa mucho, poder indagar de qué especie se trata. Pero primero tal vez podemos diferenciar que hay dos cantos diferentes, por lo tanto cerca mío hay dos o tres cantos o aves diferentes. Podemos observarla y ver el tamaño, ver si todas tienen el mismo color de plumas, el mismo forma de pico. Empezar a observar con más detenimiento lo que tenemos alrededor. Poder escuchar con más detenimiento, y tal vez empezar a oler, por ejemplo, las plantas, acercarle a los chicos para que huelan y sientan el olor de las hojas, de las flores, y en poder empezar a activar un poco todos nuestros sentidos. ¿Te parece, Sole, que pasemos a la próxima imagen a ver si lo A ver la encuentran? próxima, a ver, vamos a A seguir ver cómo les agudizando los va. sentidos. Y acá, ¿pueden encontrar qué hay en esta imagen? A ver, no estamos hablando de flora. No estamos hablando de flora, porque van a decir que hay muchas Claro, plantas, hay unas florcitas exactamente. naranjas. No es un rastro, sino que ya es una especie en concreto, es un individuo. Ya. Ahora, Sí, nos ponemos nerviosos y les damos muchas pistas, me parece. Sole, en la claro, ya próxima vamos ahora a los hacer un dejo. A poco, ver, en la próxima vamos a ser un poco si más no saben la malos. especie, no importa si no saben la especie, pero sí de qué se trata. Exactamente. Vamos a dar un par de segundos. Les cuento a quienes nos están viendo, desde que nosotros damos la charla hasta que aparece en Facebook, que ustedes lo ven, hay unos segunditos de demora, entonces por eso damos unos segunditos más para nosotros llegar a ver los comentarios que ustedes hacen. Y te digo que hay varias respuestas. Sole, ¿querés que te lea? A ver, sí. Erika dice calandrias, Delphi dice colibrí, Rita no ve ninguna, gracias Rita por tu honestidad en este caso. Gabri dice colibrí, Meactilia dice pulgones, Soledad dice picaflor, Leonardo y Graciela colibrí, Clara tercina, Maquivia colibrí. Son muchos los que nos están contestando. Y Bien, nada, pero lo que ahí está bueno es que todos ven aves. ven aves, así que ahí ya sabemos que es un ave. Y los que dijeron colibrí, no es exactamente un colibrí, pero es acertado por el tema de los colores. Generalmente los colores nos hacen pensar a veces un colibrí. Saber la especie es muy difícil. En este caso es una zaira arcoíris, pero porque nosotros lo sabíamos, porque cuando llegó esta foto a nuestras manos, pero es difícil saber por esta foto cuál es la especie. Pero sí lo que podemos saber es que es un individuo, es un pajarito que tiene varios colores llamativos. Eso es lo importante que Exactamente. podemos observar. Nos ponemos un poco más malos en la próxima, Sole, ¿te parece? Uy, a ver. A ver acá. No digamos nada. Yo Acá no damos ninguna simplemente ayuda acá. porque voy a meter la Ninguna. pata. Ninguna ayuda, porque además vienen bien. Entonces, como Claro. vienen bien, me parece que está bueno dejarlos saber que ven directamente quienes nos están acompañando. Y aprovechamos para agradecer a todos los que están. Y además que están activos, Sole, ¿eh? Tenemos un montón de comentarios y demás. Así que, Qué nada, bueno, qué agradecerles lindo. por eso. Así que vamos a dar un par de segunditos. Tengo 3 respuestas, Sole. Rápido, a ver. Soledad, te cuento, Soledad, 4. Soledad, Roberto y Gabri dice, bueno, y Maquivia también, todos nos dicen sapo o rana. Y tienen razón, pero ¿me dejas hacer una repregunta? A ver, Antes de sí. develar. ¿Ven una rana? ¿Ven un sapo?
porque ahí le metemos una complicación más. Claro. Delphi nos dice que ve 4 ranas. 4 ranas. A ver. Rita dice que no, que evidentemente no ve una rana, pero no nos dice cuántas ve. Rafa nos dice que ve 3 anfibios. Soledad dice que hay más de 1. ¿Les damos la respuesta, te parece? Dale, dale, a ver. A ver, vamos a ir dándola de a poco. Acá hay una, acá hay otra, y acá hay otra. Bien. Así que lo que nosotros 3 vimos son anfibios, 3. perfecto, pueden ser ranas, pero en principio son 3 anfibios que están bastante camuflados, mimetizados con el ambiente, con esas hojas secas, entonces pasan desapercibidas. Hay muchas especies que tienen esta, diríamos, facilidad de poder mimetizarse con el ambiente, entonces cuesta trabajo poder observarlas. En este caso, muy bien, 3 anfibios. Pero bien, están entrenando los ojos, muy bien. Perfecto. Eso está bueno. Vamos a una próxima. A ver acá. Lo que tiene esta es que si lo ves de entrada, ¿no? Es como... Y por ahí tendríamos que haber dejado esta antes de la anterior, para la próxima. Acá fuimos más fácil. Acá sí, les dimos un respiro. Les dimos un respiro y demás. Y acá, como les dimos un respiro y como ya habían entrenado un poquito el ojo en la foto anterior, Ariel, Maquivia, Rita, Graciela, Clara, Ale, Mavita, Roberto, Toto, y nos hablan de un bicho palo, y nada, así que si les parece ya lo vamos develando. Marianita también, Maite, y demás, ahí lo vemos directamente en grande en la foto. Exactamente, pero hay otro ejemplo, perdón, de camuflaje, que parece una rama seca, pero sí, que aparte suelen estar mucho tiempo quietos, entonces pasan desapercibidos. Exacto. ¿Había otra más? Sí. Me parece que hay una más. Sí. Bueno, a ver acá. Me gusta este juego, Solé, lo quiero jugar yo, pero ya sabía las respuestas, entonces claro, eso es lo que trampa. Tiene, que ya estamos recancheros porque como ya sabemos. Debo admitir igual que las primeras veces que vi algunas de estas fotos no lo había encontrado, no voy a mentirles tampoco a quienes nos están viendo. Acá no sé si dar una ayuda o no. ¿Sabés que no, ¿No? Dejemos que no, porque la verdad tenemos ya un montón de respuestas. Solé, no te puedo creer. Te cuento. Marianita, Clara, Soledad y Toto dicen que ven un urutaú. Ariel ve un ave, Viviana un pájaro fantasma, Patricia un urutaú, Roberto un ave, Diego nos pregunta si es un cacuí. Nada, hay muchos urutaí, muchos polilla. Maquivia nos dice que no se ve bien, y un poco esa era la trampa que queríamos hacer, para ser honesto. Así que si te parece ya lo develamos. Cuesta verlo, evidentemente lo que los vieron es porque ya conocen al pájaro fantasma, ya conocen que es un pájaro que se suele mimetizar, y además de mimetizarse pasa mucho tiempo quieto, se queda mucho tiempo quieto, entonces cuesta muchísimo verlo. Urataú, o también como dijeron, le dicen pájaro fantasma. Lo podemos, algo característico que tiene este pájaro es que tiene unos ojos saltones color amarillo, que es algo muy característico, que ahí sí, cuando vemos esos ojos nos damos cuenta realmente de que estamos hablando de este pájaro. Y otra característica que tiene es la vocalización que tiene, que parece como si fuera un llanto cuando canta. Y está en el norte de nuestro país, así que no sé los que lo conocían, si es porque viven más en el norte de nuestro país, o porque ya habían visto fotos. Te cuento igual que también ahí le agradecemos a Maquivia y a Mai, que nos dicen que no habían visto nada. Y está bueno también, y es un poco ese el ejercicio que les estamos proponiendo y demás. Igual lo que me parece, Sol, es que si hacemos de vuelta este juego, vamos a complejizarlo un poquito, porque la gente está viendo mucho y nos pone muy contentos igual que esto ocurra. Digo, la verdad es que es lo que más contentos nos pone de todo esto. Nos cuenta Rita que ella vive en Formosa y que en Formosa lo ha visto, así que está bueno. Bárbaro. Bueno, eso habla también de la diversidad de nuestro país, de no centrar solo y de poner fotos de Buenos Aires, sino de poner fotos de distintos lugares de nuestro país.
Y bueno, y un poco el desafío que tiende este juego es a que empecemos a despertar un poco nuestros sentidos cuando vayamos caminando por nuestra ciudad y empezar a observar lo que pasa alrededor. Muchas veces vamos a ver aves que están en los cables, o en los árboles, o nidos, diferentes nidos que podemos llegar a observar. Entonces empezar a agudizar un poco y a poder empezar a ver aves o insectos también. Con los chicos es lindo poder empezar también con lupas y empezar a indagar lo que hay en la tierra, que si metemos un poquito de mano van a empezar a salir un montón de insectos, que está bueno poder empezar a observarlos y también animarse a tocarlos con cuidado, pero para perderles el miedo más que nada. Sí, y que no sea simplemente que salgan corriendo los chicos al grito de hay un bicho, Claro, tal cual. con respeto, con cuidado siempre, pero entender que nada, que somos parte todos de lo mismo y que está bueno conocer en principio. Exactamente. Y bueno, para ya ir yendo hacia la última parte de esta presentación, pero por empezar a dar algunos, diríamos, ejemplos de esto que tiene que ver con empezar a acercarnos y conocer la biodiversidad, y uno tiene que ver con acercarnos a la naturaleza, por ejemplo, a través de la observación de aves. Poder empezar a observar el ave directamente, los rastros que nos dejan, o escuchar sus cantos, y como dije antes, a veces no es tan importante, diríamos, el hecho de que no sabemos la especie. La especie, si nos interesa mucho, podemos después ir y buscarla en algún libro o en internet de qué especie se trata. Pero primero poder observarla. Generalmente las aves no suelen estar mucho tiempo en el mismo lugar, están un ratito y se van. Entonces aprovechar esos segundos que tenemos para poder verla, observarla simplemente, tal vez ver de qué color son, el tamaño de su pico. Acá van a ver una tijereta que van a ver algo característico que tiene, y es su cola. Abajo van a ver otro que tiene un antifaz. Entonces cada ave tiene una característica, algo que lo hace más característico. Entonces tal vez, como un juego, empezar a ver qué distinguimos de esa ave. Más allá del nombre, poder saber qué distinguimos de esa ave. Y déjame sumar, Sole, que si tenemos muchas ganas de saber qué tipo de especie es en Argentina, la plataforma de ciencia ciudadana que les comentaba antes, si ustedes logran sacarle una foto con el celular, no hace falta que sea ni una foto profesional ni una foto tan bella como estas que estamos viendo ahora, que son las que todos queremos sacar y nunca lo conseguimos, o que es muy difícil de conseguir, pero digamos, con cualquier foto ustedes, si la suben a Argentinat a través de un proceso de inteligencia artificial, les va a decir qué tipo de especie es, y eso también está bueno si tienen ganas de dar un paso más, como decía Sole, y si no, ya con quedarnos con la mera observación, digamos, y con el poder disfrutar de estas maravillas que tenemos alrededor nuestro, ya es un paso enorme para acercarnos a la naturaleza, y viendo estas pequeñas diferencias, o enormes diferencias que las especies tienen entre sí, empezar a ver esta diversidad de la que estaba hablando Sole recién. Exactamente, primero tomarnos el tiempo para observar y que la imagen quede en nuestra retina primero, como primer paso, porque a veces estamos acostumbrados a estar todo a través de una pantalla y estamos todo el tiempo muy acelerados. Entonces, en realidad, la observación de aves o de la biodiversidad en general, lo que nos invita es a ser más serenos, a tomarnos el tiempo. Los animales no están como un cuadro para ser visto. Los animales tienen su ritmo, tienen su forma, entonces por lo general están un ratito y se van. Y no siempre los podemos ver como quisiéramos, pero para eso demanda tiempo, y poder tomarnos con paciencia el tiempo para poder disfrutarlos. En realidad tiene que ver con poder disfrutarlos. Y si queremos saber un poquito más o queremos jugar con nuestros niños, Argentinat es una buena herramienta para poder tomarles una foto, subirla a esa plataforma y esperar a que distintas personas nos ayuden y nos digan cómo se llama esa especie, por ejemplo. A ver, la siguiente, que hay otro ejemplo. Bueno, acá, siguiendo hablando un poco de las aves, simplemente para tener una noción, que a nivel mundial hay cerca de 10.000 especies de aves, y en nuestro país tenemos 1.000 especies de aves. Esto significa que tenemos un país muy diverso en cuanto a variedad de especies. Por lo tanto, en cualquier ciudad, en cualquier provincia donde estemos, seguramente vamos a ver una gran variedad de
especies. El ir caminando, cuando vamos caminando, que tal vez vamos a hacer las compras, del lugar donde estemos, vamos a hacer las compras, si empezamos a observar, seguramente van a haber 5 especies diferentes, que tal vez no sepan, vuelvo a repetir el nombre, pero se van a dar cuenta que tienen diferentes colores, diferentes tamaños, o hasta diferentes cantos. Entonces, fíjense que las aves no están solo en los parques nacionales, o en las selvas, en los bosques, sino que también están en las ciudades. Hay muchas especies que se le dicen cosmopolitas, que se han adaptado a vivir en nuestras ciudades y que las podemos ver. Déjame, Sole, que retome un comentario de una de nuestras personas que nos está viendo, que es Viviana González Acosta, que nos quiere contar que ella vio al pájaro campana en el puerto de San Clemente, digamos, hace unos 23 años, y que se había sorprendido mucho y tuvo curiosidad por esta ave en particular, porque a diferencia de las demás se quedaba quieta y no huía a medida que ella se acercaba. Nada, es un poco esto también, es prestar atención a lo que nos rodea, porque seguramente si Viviana no hubiese estado prestando atención, no lo hubiese visto. Tal cual. Exacto. Bien, pasamos a la siguiente, perdón, estaba Bien, leyendo. sí. Y observar las aves también nos da el pie o es una excusa para otra cosa que tiene que ver con, cuando observamos aves, las aves por lo general se posan sobre alguna especie de árbol, entonces nos da la pauta para poder, o nos da el pie para poder ver distintos y conocer a distintas plantas, distintos árboles, que vamos a ver que todos los árboles no tienen las mismas hojas, las mismas texturas, todos tienen depende de la época o la estación del año, flores diferentes, aromas diferentes, colores en su corteza diferente. Entonces, el observar un ave, que es algo tal vez mucho más llamativo, nos da el pie para también empezar a observar la diversidad de especies de flora que tenemos. Otra excusa puede ser también para reunirnos. Hacemos una caminata por un parque y cuando terminamos hacemos un picnic y conversamos y nos juntamos y tomamos unos mates con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, primero hacemos una caminata y luego podemos tener un momento de reencuentro, de charla, podemos hacer turismo, podemos tener diferentes excusas para poder también... mates con protocolos, pero, claro, hoy por es con protocolo, pero bueno, la cuestión es el poder, que la excusa de salir a la naturaleza también sea un momento de encuentro, de charla con las personas que tenemos cerca. Y Sole, por ahí es medio obvio decirlo, pero obviamente cuando nos vamos y dejamos de hacer este picnic, nos aseguramos de que el espacio quede exactamente igual que como estaba antes de nuestra presencia, obviamente llevándonos cualquier rastro y demás de nuestra presencia en el lugar, sin dejar basura, etcétera, etcétera. Es medio obvio decirlo, pero está bueno siempre recordarlo, por decirlo. Exactamente, siempre respetando también el lugar y las normas del lugar, de no gritar, por ejemplo, de no hacer una fiesta, pero sí hacer algo tranquilo, un momento de encuentro, para poder también charlar y compartir lo que hemos visto. Exacto. ¿Y qué más podemos hacer? A ver, podemos empezar ya hablando tal vez más desde en nuestra casa, o en la escuela, si somos docentes, por ejemplo, de poder crear nuestro jardín de mariposas. Las mariposas se relacionan con plantas nativas, y cada especie de mariposa se relaciona con alguna planta en específico. No va a posarse sobre cualquier planta, sino por lo general tiene alguna planta de elección, diríamos, donde va a poner sus huevos, y tiene alguna otra planta, por lo general, donde extrae el néctar. Entonces es importante que, si nosotros conocemos y tenemos esa variedad de plantas en nuestros jardines, de a poquito van a empezar a acercarse las mariposas. Y también por mariposas, o se me ocurre ahora que también los colibrí también puede ser por el tema del néctar. Entonces podemos informarnos, podemos informarnos, muchas de las reservas naturales que hay hoy por hoy tienen viveros propios con especies nativas que nos pueden asesorar y nos pueden hasta regalar. Hay muchas reservas que de a poco van teniendo una colección, un vivero de reproducción de sus especies nativas que nos pueden regalar, y nosotros podemos empezar a tener en macetas, en un balcón, o si tenemos un jardín mejor, empezar a crear, por ejemplo, un jardín de nativas, y ese jardín de nativas de a poco se va a convertir en un jardín de mariposas, en un jardín tal vez de colibríes, y en un jardín también donde puedan venir más especies de aves a acercarse. De aves. Exactamente, y también vamos a empezar a observar más especies de insectos que se empiezan a relacionar con esas especies nativas. Eso tiene que ver con la biodiversidad, que se empieza a formar un ecosistema con esas plantas nativas.
Otra cosa que tiene que ver a veces para jugar con los niños, o los adultos que tengan ganas, obviamente que también, pero que tiene que ver con, por ejemplo, hacer un relevamiento de especies, poder salir con lupas, salir con algo, con un anotador, y poder salir a observar en una plaza, en un parque, en lo que tengamos cerca, en un cantero de la escuela, y empezar a observar la biodiversidad que tengamos cerca. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? En poder empezar a observar la biodiversidad que tenemos cerca. Siempre es mejor empezar a observarla en forma directa, en poder verla, en poder tocarla, en poder sentirla. Entonces empezar a ver, tal vez en el cantero de la escuela lo que puedo llegar a ver es una lombriz, un bicho bolita, pero ya eso es un montón para los niños, para que puedan experimentarlo, tocarlo y verlo en forma directa. Despierta todos los sentidos y es una forma mucho más directa de poder empezar a acercarnos con la naturaleza. Obviamente que después poder ver fotografías, poder ver un documental, etcétera, también es súper válido, pero poder tener la experiencia directa no compite con nada, diríamos. La experiencia directa no compite con ningún otro medio que podamos tener cerca. Sobre todo cuando empezamos a conocer lo que tenemos cerca para poder darle valor a lo que tenemos cerca. Y ya para ir terminando, para ir finalizando esta charla y este encuentro con ustedes, simplemente, bueno, empezar a pensar qué podemos hacer. Ahí fuimos dando algunas pautas o ideas que podemos empezar a hacer en una caminata que tengamos por nuestro barrio y empezar a conocer y a disfrutar de lo que tenemos cerca, pero también podemos, además de observar, podemos empezar a informarnos, a buscar información de aquellas especies que nos llamaron la atención, o informarnos de la biodiversidad que hay en el lugar donde yo vivo, por ejemplo, y empezar a conocer de qué ecorregión se trata y demás, en poder empezar a participar. Las redes sociales y los medios de comunicación hoy nos dan la chance de poder participar buscando información de manera más ágil y rápida, pero también pudiendo participar de campañas de comunicación, por ejemplo, y siendo parte de algún reclamo o de alguna campaña que se esté haciendo con alguna especie en particular de nuestro país, por ejemplo. Empezar a consumir responsablemente. Dijimos antes que la biodiversidad es fuente de servicios ecosistémicos, de bienes y de servicios. Entonces, el consumir responsablemente, el poder, por ejemplo, hablamos también de los plásticos y de la contaminación que generan los plásticos. Entonces acá, en estas dos palabras, consumir responsablemente, es una solución que tiene que ver con una acción directa que podemos empezar nosotros a hacer, por ejemplo, a usar bolsas de tela, a no desechar en la calle, a no tirar residuos en la calle, a no esta costumbre que tenemos todos, porque tiene que ver con nuestra economía lineal, de poder comprar, usar y tirar, empezar a pensar, ¿por qué compramos, usamos y tiramos? Hay cosas que las usamos una vez, un ratito, y las tiramos. Entonces empezar a pensar de por qué es esta lógica. No podemos empezar a cambiar esta lógica de comprar, usar y tirar por otra lógica que tenga que ver con cuidar aquello que comprar realmente lo que necesitamos, darle el valor que realmente se merece, darle un segundo uso o varios usos, y poder luego ver si se puede, por ejemplo, compostar, si se puede llevar a algún lugar para que lo recicle, poder reutilizarlo si da la posibilidad, o regalárselo a otra persona, o reparar. Ahora empezamos a hablar mucho de la R que tiene que ver con reparar, empezar a reparar aquellas cosas que se nos rompen. Antes de descartarlas, ver si se pueden reparar. Y sobre todo, empezar a reducir. Esa es la premisa, en realidad tiene que ver con reducir aquello que consumimos. Como dijimos, todo viene de la naturaleza. Entonces, antes de consumir algo, pensar si realmente lo necesitamos, pensar si no podríamos consumir lo mismo, pero de otra manera, tal vez, que no tenga tanto envoltorio, por ejemplo, tal vez usar un producto que se haya fabricado localmente, entonces no tuvo que venir y transportarse de un lugar tan lejos. Entonces empezar a indagar, ahí volvemos a informarse depende de lo que tengamos cerca de nuestros lugares. Y por el otro lado, compartir. Todos nosotros podemos ser multiplicadores. No solo los docentes son multiplicadores, los docentes tienen una gran responsabilidad y a veces les ponemos nosotros como más responsabilidad, pero en realidad todos somos multiplicadores, todos podemos ser multiplicadores, pudiendo compartir esto que escuchamos hoy, o cuando nos informamos sobre algo que nos interesa, poder compartirlo con nuestros allegados para de a poquito ser más cantidad de personas que empezamos a acercarnos a la biodiversidad y que empezamos a cuidarla y a darle el valor que realmente se merece. Hablando de compartir, Sole, les contamos a todos que si les gustó esta charla,
esta charla queda grabada y si tienen ganas de compartirla con alguien siempre está bueno para nosotros, y que además en nuestro canal de YouTube pueden encontrar todas las charlas que estuvimos haciendo ya desde el año pasado, en estos webinarios virtuales y estos encuentros virtuales. Así que nada, ahí van a encontrar charlas de muchos temas diversos relacionados con esto que venimos hablando hoy y con otros también. Así que nada, invitarlos a que los vean. Y antes de cerrar tenemos una invitación para todos, ¿no, Sole? Así para ir cerrando, simplemente contarles que vamos a iniciar, nosotros tenemos un micrositio donde damos cursos gratuitos y virtuales. Pueden inscribirse, ya la inscripción ya está abierta a partir desde hoy, ayer ya se abrió la inscripción. Es un curso de educación ambiental para la biodiversidad. Si quieren saber un poquito más sobre todo lo que hablamos en esta hora, si quieren ahondar y saber un poquito más, pueden inscribirse. Les vuelvo a comentar que es gratuito el curso, que es 100% online. Es a través de nuestro micrositio, y las clases empiezan el lunes que viene, el lunes próximo se publica la primera clase, son 5 clases, o sea que es un curso relativamente corto, y bueno, dentro del curso van a tener instancias de participación como foros de intercambio, actividades para poder entregar, y luego si cumplen con estas premisas y les interesa, pueden también tener un certificado del curso al finalizar el mismo. Déjame, Sole, agradecerle a Erika. Erika nos había escrito hace un ratito y nos había dicho que, lo leo textual, dice: son excelentes sus cursos, participé en uno y aprendí muchísimo, me gusta su enfoque, no solo aprender y recibir información, sino esto llevarlo a la acción, a lo cotidiano, una forma viable de generar cambios en lo personal que luego se amplía y se diversifica en otros ámbitos. Y nos pide, esto solo tengámoslo en cuenta, porque para el año que viene nos dice: me encantaría uno en relación al arte, porque ella es artista multidisciplinar y terapeuta corporal. Así que nada, podemos tomarlo como posibilidad para el año próximo, como para sumar un nuevo curso en esta lógica. Exacto, muchísimas gracias. Es súper bienvenida la propuesta. Muchas gracias. Y bueno, ya creo que vamos entonces finalizando esta charla. Les agradecemos haber estado compartiendo este rato con nosotros y conociendo un poco más la biodiversidad que tenemos en nuestro país, y ojalá que todos podamos de a poquito empezar a acercarnos a la biodiversidad local que tenemos y empezar a disfrutarla, y empezar también a compartirla con aquellos que tengamos ganas de compartir la biodiversidad que tengamos cerca. Muchas gracias. Gracias, Sole, y en esta lógica que hablábamos antes de agudizar nuestra mirada, los invito en la foto a descubrir no solo al yurumí gigante, sino también a su cría sobre el lomo, y cómo forman la línea blanca en conjunto entre los dos. Muchísimas gracias, Sole, como siempre fue un placer compartir este rato con vos. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando hasta ahora, y agradecerles también porque estuvieron muy activos, nos comentaron mucho, estuvieron jugando con nosotros, y eso la verdad que está buenísimo siempre, y es lindo encontrar ese feedback, sobre todo en charlas así, virtuales, en las que por momentos es medio difícil recibirlo de manera tan directa, y hoy la verdad fue un verdadero placer en ese sentido. Agradecerle obviamente a Santander, que nos permite hacer estas charlas, estos espacios, los cursos como el que comentaba Sole recién. Agradecerle a Lore, que estuvo ahí atrás respondiendo sus comentarios y pasándolos a nosotros para que podamos verlos y dándonos una mano para que salga muy bien esta charla. Y nada, desde nuestro lado no queda más, salvo repetir la invitación a que se anoten a nuestro curso sobre biodiversidad. Si les gustó esta charla, es la manera de extender un poco esto que vinimos contando hoy. Lo pueden hacer en educacion.vidasilvestre.org.ar. Ahí nos quedó un error porque la dirección no lleva tilde, pero bueno, nada, para que todos sepan, ahí Lore por ahí la puede repetir en el chat para que todos, si quieren, puedan ahora cliquear, porque además en ese micrositio no solo encuentran estos cursos, como el que les comentamos recién, que comienza el lunes sobre biodiversidad, sino que también para docentes tiene un montón de materiales divididos por nivel educativo y por línea de educación ambiental en la que trabajamos, que son totalmente gratuitos y que pueden explorar a ver si les sirve para llevar a las aulas con sus alumnos. Así que nada, muchas gracias a todos. No sé, Sole, si vos querés agregar algo más. No, les agradezco habernos acompañado en este rato y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Y nada, un placer como siempre. Hasta luego.